Vamos a empezar el estudio de tangencias aplicando la teoría de ejes y centros radicales. Veamos el primer ejercicio. Nos dan una recta T y dos puntos A y A'. Nos piden, estos son los datos, nos piden circunferencias tangentes a la recta y que pasen por el punto A y B. Bueno, en principio, si las circunferencias tienen que pasar por los puntos A y B, sabemos que la recta que una estos puntos va a ser el eje radical del haz de circunferencias que pasarán por A y por B, ¿verdad? Este sería esta recta, sabemos que vamos a llamarle E, sería eje radical. Los centros de las circunferencias que pasan por A y A' necesariamente tienen que estar en la mediatriz de dicho segmento. Si trazamos la mediatriz del segmento, imaginemos que esta recta es la mediatriz, por lo tanto este ángulo valdrá 90 grados, ¿verdad? Esta recta es la mediatriz del segmento A'. En esta recta tienen que estar los centros solución. Es el lugar geométrico de los centros de las circunferencias que pasarán por A y A', ¿verdad? Fijémonos que si este es el eje radical de las circunferencias que pasan por A y A', y conociendo las propiedades que tiene el eje radical de circunferencias, si a partir del punto P, intersección del eje radical con la recta T dada, veremos que este punto tiene que tener igual potencia respecto de las circunferencias que pasan por A y A', de las soluciones también necesariamente, ¿verdad? Bien, pues si cogemos y trazamos una de las circunferencias de la haz, por ejemplo, supongamos una de centro en O, esta es la circunferencia auxiliar que hemos trazado, ¿verdad? Como sabemos que desde cualquier punto del eje radical tiene que tener igual potencia, si trazamos la tangente desde P, punto de intersección del eje con la recta, la tangente a la circunferencia auxiliar que hemos trazado, vamos a llamarle punto de tangencia T. Bien, como sabemos que este segmento PT es constante, sabemos que la potencia de P respecto de estas circunferencias, ¿verdad? Por PA, esto es igual a la constante K, potencia positiva en este caso, igual a PT al cuadrado. Bien, si hacemos ahora una circunferencia con este radio y centro en P, esta circunferencia va a cortarnos a la recta T en dos puntos que serán necesariamente los puntos de tangencia. Aquí será el punto de tangencia en T1 y T2, los puntos de tangencia de las circunferencias solución. Si es el punto de tangencia trazando la perpendicular por T1, este ángulo 90 grados, aquí tendremos O1, centro de una de las soluciones, y si trazamos perpendicular por el punto de tangencia a la recta en T2, aquí tendremos O2, el centro de la circunferencia solución. Fijémonos que ahora hacemos centro en O1, dibujaremos la solución. Una de las soluciones y haciendo centro en O2 trazaremos la otra solución. Aquí tenemos dos soluciones que tienen el problema, ¿verdad?
Fijémonos que efectivamente desde P el segmento PT es constante a cualquier circunferencia del haz, en este caso a la solución, que sería el punto T sub 2 y el punto T sub 1 con puntos de tangencia, ¿verdad? Y nos permite, hallando los puntos de tangencia, nos permiten hallar los centros que sabemos que iban a estar en la mediatriz del segmento A'. Veamos ahora cómo este problema lo vamos a poder aplicar a una cónica. Fijémonos, si damos los datos de la siguiente forma, recta D, recta S y punto F, y decimos, y se nos pide dibujar las circunferencias que sean tangentes a la recta D, tengan sus centros sobre S y pasen por F, este problema queda resuelto reduciéndolo a este. Fijémonos, tienen que tener sus centros sobre la recta S y pasar por F. Si trazamos la perpendicular a la recta S por F, este ángulo vale 90 grados. Claro, fijémonos que las circunferencias que pasen por F y tengan su centro sobre S tendrán que pasar necesariamente por, vamos a llamarle aquí F' simétrico de F respecto de S. Ya tenemos el problema que aquí hemos resuelto. Vamos a dibujarlo, punto P. Ya podemos resolver el problema como lo hemos hecho aquí, ¿verdad? Sí, estos son los centros solución, ¿verdad? Claro, de aquí podríamos trazar las circunferencias tangentes a la recta y que van a pasar por F. Esta es una solución y aquí tenemos la otra solución. Problema que hemos resuelto como lo hemos hecho aquí. Pero fijémonos que si nos dan estos datos, resulta que podemos decir que una parábola nos la pueden dar por su directriz y el foco. Y miremos que si esto fuera una parábola dada por su directriz y el foco y ese fuese una secante, lo que acabamos de obtener con los centros de las circunferencias que pasan por F y son tangentes a D, la directriz, son puntos de la parábola, ya que como podemos observar, si unimos F con M, la distancia que hay de M a F será igual a la distancia que hay de M a T sub 2, que es la condición para que un punto pertenezca a la parábola. Si recordamos la definición de parábola como lugar geométrico, son puntos del plano que están a igual distancia de la directriz y del foco. Luego, M pertenece a la parábola. Y lo mismo ocurre con el punto N, que es el centro de la circunferencia solución también. La distancia que hay de N a F es igual a la distancia que hay de N a T sub 1, que es la distancia que hay a la directriz. Luego N, centro de la solución que hemos dibujado, también es un punto de la parábola. Con lo cual, lo que acabamos de resolver con este ejercicio es determinar los puntos de intersección de una recta con una parábola dada.